inserto en sus mentes y en sus corazones. Por ende, hoy día, la primera clase nos dedicamos a las insulinas. No sé si hay alguna duda, aprovechen de plantearla al tiro para que no nos vayamos acumulando las dudas conforme vamos avanzando. Y hablamos de las insulinas más clásicas, las que más se utilizan en Chile, cómo se estructura actualmente este proceso racional para optar por la utilización de insulina. Sabemos que todavía una mayoría de las personas se inyecta insulina. Hablamos específicamente de lo que pasa en diabetes 1, pero también que hay un desarrollo tecnológico más que interesante en lo que vendría siendo las bombas de insulina, un poquito, no tan nuevo, pero sí más nuevo que la mayoría de las opciones que se tenían hasta hace 20 años atrás. Mencionamos algunas cosas con las que no nos fue tan bien, como la insulina inhalada, pero que hay que tenerla en cuenta. Uno nunca sabe cuándo estas cosas de repente se pueden poner de moda o agarrar o se pueden fortalecer en el mercado por X o Y motivo. Y hablamos de las insulinas quizás más nuevas que no sé si las habían escuchado en algún momento, pero por lo menos con el que conversamos creo que ayer no se había hablado mucho al respecto, que era la insulina de Gludeco, una insulina de acción prolongada, tiene como ventaja esta larga duración de acción que nos permite seguir sosteniéndonos en una sola inyección diaria, pero que tiene menos riesgo de hipoglucemias nocturnas, que es como una de las preocupaciones, que son leves, pero no por ello irrelevantes en el caso de la utilización de insulina tipo NPH o de acción prolongada como insulina de Temir. Por otro lado, teníamos lo que probablemente va a empezar a prevalecer un poco más adelante. Obviamente hay temas de costo involucrados, pero que la insulina Icodec era otra insulina llamativa, una insulina que al sufrir una modificación estructural, no en la estructura misma de la insulina, sino que en un añadido que se hace para facilitar su asociación a proteínas plasmáticas, permite la inyección semanal y claramente apunta a mejorar la calidad de vida de las personas que se tengan que estar inyectando continuamente insulina o tengan requerimientos específicos de insulina basal. Así que, eh, por lo menos en el chat no veo ninguna duda, por ende, si no hay ninguna consulta respecto a la clase anterior, procedemos a lo que nos convoca hoy día y que es hablar sobre los medicamentos antihiperglicemiantes, antidiabéticos, hipoglicemiantes, o como se prefiere llamar. Lo importante es que se trata de un grupo de medicamentos que está vinculado al tratamiento de lo que sería la diabetes mellitus tipo 2, la de mayor prevalencia hoy en día, la que tiene una prevalencia alarmante, en crecimiento alarmante, y que si bien la prevalencia estable está cercana al 6% de la población, si uno ve el mismo tema en la población adulta, lo suma al envejecimiento, nos estamos encontrando con incidencias cada vez más elevadas, y más encima, el gran detalle es que aparece cada vez más temprano. O sea, hasta hace 25 o 30 años atrás lo consideramos como una enfermedad de las muchas que estaban vinculadas al proceso de envejecimiento, algo similar a lo que pasaba con la hipertensión arterial, pero ya nos encontramos hoy en día con que de repente necesitamos medicar a pacientes a temprana edad. O sea, ya hace 10 años nos encontrábamos con casos de pacientes de 30, 40 años con requerimiento de farmacoterapia. Y en los últimos años han aparecido alarmantemente casos de adolescentes que presentan condiciones de insulinoresistencia. Entonces, si bien tiene una incidencia mayor en países desarrollados, en vías de desarrollo, la tendencia ha ido hacia el crecimiento de esta patología y que se nos está saliendo un poco de las manos. Por ende, es una de las patologías con las que más se pone ojo en las campañas de prevención, en las campañas de detección oportuna y obviamente también en lo que es favorecer la adherencia al tratamiento farmacológico. Diferencias con la diabetes tipo 1, me imagino que las conocen bastante bien, pero sabemos que, para recordar un poquito esto, estamos frente a un paciente que normalmente puede llegar empezar a secretar poca insulina por alguna razón, pero lo más habitual es un paciente que se vuelve insulino resistente. O sea, el paciente mantiene niveles de glicemia tan elevados que empezamos a generar más insulina, la mayor circulación de insulina nos lleva
a que los receptores empiezan a volverse más resistentes a la misma, porque obviamente las células no tienen ya cómo redirigir y acumular, no pueden acumular glucosa excesivamente, porque obviamente también puede generar diversos tipos de daño celular. Ya vimos lo del potencial osmótico en las alteraciones vasculares ayer. Entonces no es la forma en que tiene la célula para protegerse es evitar empezar a reducir la entrada de glucosa a la célula. Entonces eso hace de que nuestra glucosa se quede atrapada en los vasos sanguíneos y empiece este duro camino hacia lo que vendría siendo nuestras alteraciones micro, macrovasculares, las neuropatías y todas las cosas que mencionamos en la clase de ayer. Así que eh, la farmacoterapia de la diabetes tipo 2 y quizás el enfoque terapéutico ha ido cambiando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque como decíamos, se está volviendo una situación cada vez más alarmante. Se está convirtiendo en una situación que cada vez presenta mayor incidencia y que nos está acarreando un gasto en salud actual y un gasto en salud proyectado importantísimo. Tomemos en cuenta de que es una de las principales razones por las que se genera deterioro cardiovascular. No es poco habitual hoy en día ver pacientes obesos, hipertensos y diabéticos al mismo tiempo, que hace de que obviamente tengamos un paciente que reúne múltiples factores de riesgo cardiovascular y presenta un riesgo cada vez más temprano de infarto u otros eventos cardiovasculares mayores. Entonces, vamos a darnos cuenta que la medicación actual y la medicación clásica incluso es de alta eficacia, es bastante buena. Si uno hace vamos a ver una tabla comparativa al final y nos vamos a dar cuenta que hay cambios, pero que están más asociados a la morbilidad, que están más asociados a los costos, pero tenemos la ventaja de contar con medicamentos muy baratos y muy eficaces en términos generales. Entonces, ¿qué nos está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? No estamos concientizando al paciente, como decíamos ayer, no estamos trabajando con la adherencia al tratamiento y tenemos que, ese es el principal desafío que tenemos las ciencias de la salud. Por un lado, la prevención y por otro lado, la atención. La prevención va alineado con todo lo que es los estilos de vida saludables, va alineado con el ejercicio físico, con la alimentación saludable y cosas que ya lo comentábamos ayer, a veces este mundo globalizado lo limita. O sea, yo creo que ustedes mismos de repente lo ven, la carga asistencial, la carga académica, los temas personales, a veces hacen de que, y sobre todo en las ciudades grandes, uno cada vez tenga menos tiempo para poder dedicarlo a realizar actividad física, los tiempos que uno se da para almorzar, para tomar once, para cenar, también a veces son más acotados, uno llega apurado, agarra lo primero que encuentra para comer, y eso al final se va convirtiendo en hábitos poco saludables que no hacen más que facilitar el desarrollo de estas enfermedades, más allá de que evidentemente, como toda enfermedad, suelen haber algunos factores genéticos o algunos factores geográficos en particular. Habíamos dicho que en lo que es el diagnóstico de la diabetes mellitus, normalmente uno de los exámenes que más tempranamente se encuentran alterados son las glicemias en ayunas, pero también hay que considerar que hay muchos exámenes complementarios asociados a la detección oportuna de la diabetes mellitus tipo 2. Ya dijimos que en la diabetes tipo 1, estos biomarcadores que dan cuenta del deterioro en la función y el desarrollo de procesos autoinmunes y que nos permiten quizás a futuro empezar a aplicar cada vez más eficientemente algunos anticuerpos monoclonales que se han insertado en el mercado en los últimos años para proteger o prolongar la vida útil de la célula beta pancreática. En diabetes tipo 2 también ha ido reprogramándose de alguna manera. ¿Por qué? Porque al final, si nos damos cuenta, en un primer momento, claro, nuestro estándar era la glicemia en ayunas, pero la glicemia en ayunas no me sirve mucho para el control porque yo la puedo alterar fácilmente, o sea, en vez de hacer las 6 8 horas de ayuno que me pueden recomendar desde el laboratorio, puedo hacer 15 y evidentemente mi glicemia va a estar baja. Entonces, eh, no es que el paciente gane particularmente nada con engañar al profesional, pero siempre les he comentado que a veces existe esta situación de, entre comillas, respeto, entre comillas, miedo que puede tener el paciente de que le llamen la atención, entonces al final se está engañando a sí mismo alterando estos resultados. Por ende, para evaluar
certeramente a un paciente cuya, no sintomatología, porque siempre tiende a tener son pocos los pacientes que llegan muy, muy, muy descompensados, pero los pacientes con hiperglicemia silenciosa, los pacientes que, como decíamos, a veces tratan de engañar un poquito al sistema, se pueden pillar fácilmente. ¿Por qué? Porque en primera línea tenemos que recordar que cuando nosotros, eh, cuando se genera algún proceso previo al desarrollo de una patología como tal, siempre hay signos de descompensación. ¿Cuál es el signo de descompensación habitualmente más temprano en la diabetes tipo 2? Es que el paciente presenta normoglicemia en ayunas. Sin embargo, puede haber hiperglicemia postprandial, o en algunos casos puede haber hipersecreción de insulina. Entonces, a veces la hipersecreción de insulina es un signo más temprano y un test que no se suele aplicar. Me imagino que habrán visto todo lo del índice OMA, que muchas veces es un cálculo predictor para el posible riesgo de desarrollo de diabetes o prediabetes. Entonces, en pacientes que cumplan con las características para presentar el riesgo de diabetes tipo 2, ya sea por conductas, sea por obesidad o por otras prevalencias, es conveniente medir la insulina. No siempre es un elemento que sea de control muy estricto, sabemos que varía por varias cosas, pero la medición de los niveles de insulina puede ayudar a complementar el análisis que uno puede hacer en un paciente, además de la insulina, de la glicemia en ayunas. Mientras que para el seguimiento sabemos que la glicosilación de la hemoglobina es un proceso irreversible que determina un porcentaje que se expresa a través de un porcentaje, donde ese porcentaje nosotros lo podemos traducir hacia un eh, promedio de glicemias en los últimos 3 meses. Entonces es un indicador que obviamente no es fácil es prácticamente imposible de modificar sin hacerse una transfusión completa de sangre. Y ello nos lleva a que nos demos cuenta cómo se ha ido comportando el paciente. Es uno de los mejores indicadores para hacer el seguimiento al paciente, y es una de las formas en las cuales al final nosotros nos damos cuenta cómo ha estado comportándose no solamente en la última semana, no solamente según la anamnesis, sino que a través de un margen bastante objetivo. Entonces, si bien objetivo suele variar, el porcentaje de hemoglobina glicosilada objetivo suele variar, se busca que la mayoría de los medicamentos antihiperglicemiantes logren reducir en alguna proporción los niveles de hemoglobina glicosilada, y se busca que el punto de control normalmente se establezca bajo 7, bajo 7,5, y dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente, dependiendo de la edad que tenga el paciente, a veces el objetivo se puede colocar un poquito por arriba o un poquito por abajo. Sí, generalmente depende también mucho de cómo nos encontremos al paciente. Si obviamente tenemos un paciente que parte con una hemoglobina glicosilada de 13 o 14, claramente va a ser requete contra difícil bajarlo en poco tiempo, pero podríamos encontrarnos con que podríamos aspirar a establecer un margen de control en unos cuantos meses, quizás 8 o 9. eh, Se tiene un poquito más de tolerancia a veces con el adulto mayor, pero sabemos que quizás el punto de control en el que están, de acuerdo a la mayoría de los especialistas, para decir que estamos súper bien con la hemoglobina glicosilada y que se reduce el riesgo de patologías cardiovasculares y otras cosas, es entre 6,5 y 7. Ahí dependemos de las guías. Ustedes saben de que en este tipo de enfermedades, de nuevo, y perdone que agote mucho el recurso de hacer el paralelismo con la hipertensión arterial, las distintas sociedades de expertos, así como las guías clínicas sanitarias, difieren mucho en lo agresivas que son con respecto al tratamiento. Pero ya lo mencionamos en el semestre pasado, uno tiene siempre la libertad de ejecutar ambas recomendaciones, en el hecho que yo puedo querer ser muy agresivo, pero esa agresividad también va de la mano con una farmacoterapia más intensa, cambios de vida más bruscos que a veces el paciente no adhiere bien. Entonces, es mi opción cuando yo tengo un paciente quizás descompensado, cuando tengo un paciente
en el cual las medidas no farmacológicas han fracasado continuamente, pero en la mayoría de los casos a largo plazo lo que funciona mejor y lo que se tolera mejor suele ser el tratamiento escalonado. Pero no es que ninguno de los dos esté mal, sino que hay que contextualizarlo al paciente en sí. ¿Me podrían comentar qué es lo que saben de momento de los medicamentos antihiperglicemiantes, euglicemiantes, hipoglicemiantes, como quieran decirles? Profe, ¿se escucha? Sí. Hasta ahora, por lo que nos han enseñado, nos enseñaron algunos medicamentos de los distintos tipos de hipoglicemiantes que salen por lo menos en la pantalla, nos enseñaron. También nos dijeron cuáles eran los que tenían más riesgo de hipoglicemia que otros Ujú. y en general cómo empezábamos el tratamiento, así como con monoterapia de metformina, íbamos como subiendo la dosis, íbamos haciéndola después asociación con otros medicamentos y el control metabólico que se hacía con eh, cuando no está en tratamiento, básicamente. ¿Han podido ver algo de mecanismos al respecto de estos medicamentos o más que nada con el uso y los resultados globales del tratamiento? Si alcanzamos a ver el mecanismo de acción como eh, básico que tienen los distintos medicamentos, como la disminución de la gluconeogénesis, el aumento de la incretina o ese tipo de Ya, cosas. perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces voy a tratar de ir más o menos rápido con algunas cosas que me imagino que ya las vieron en su momento. Vamos a ir aprovechando de repasar estas cosas. Aprovechen de hacer las consultas cuando no les quede claro algún mecanismo de acción, el proceso relacionado a los efectos adversos y otras circunstancias propias del tratamiento, la patología o el ajuste de la terapia. Y vamos a partir entonces con lo típico que es la clasificación de las diferentes drogas para eventualmente apuntar hacia lo que es la comparación de las mismas y hablar un poquito de los criterios de uso de estas. Así que el objetivo en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 es complementar, y eso siempre es importante señalarlo, complementar la farmacoterapia hacia los cambios del estilo de vida. O sea, el control metabólico, los objetivos de control metabólico son integrales y esto es como todas las cosas. O sea, si nosotros vemos medicamentos que van a tener un objetivo específico, normalmente si nosotros no cambiamos nuestras formas, nuestros hábitos, cuando dejemos de lado ese medicamento, vamos a volver a la misma situación anterior. Entonces, es importante que siempre en paralelo, más allá de toda la confianza que nosotros le podemos tener a la variedad de medicamentos disponibles, siempre puede existir en la discontinuación lo que nosotros llamamos una especie de efecto rebote, y eso es algo que mientras no diseñemos un medicamento que, digámoslo así, sea una inyección que dure 5 o 10 años, difícilmente vamos a poder obtener este tipo de resultados que nosotros esperamos que sean permanentes solo por la utilización del medicamento. Es lo que pasa típico con los medicamentos para bajar de peso y que algunos de ellos están dentro de esta presentación. Entonces, tenemos varios grupos de fármacos que vamos a reconocer. Primero, los que funcionan como hipoglicemiantes formalmente, que son algunos de los más antiguos. Tenemos las sulfonilureas, representadas por la glibenclamida, la cloropropamida, las glinidas, que son medicamentos como la repaglinida, la nateglinida, son también agentes que por uno u otro mecanismo de acción, su mecanismo principal implica el aumento en la liberación de insulina, pero de forma complementaria también en muchos casos reducen la resistencia insulínica, reducen la gluconeogénesis hepática y otros procesos. El problema con este grupo de medicamentos es que no son buenas para el control de peso, tienen resultados dispares en ellas, pero generalmente hay una tendencia a subir el peso corporal. Tienen una incidencia
como su nombre lo dice, por categoría importante de hipoglucemias, por ende presentan un riesgo similar en muchos casos a los que puede generar los diferentes tipos de insulina. Por lo que la terapia actual está enfocada en un grupo de las biguanidas, donde su principal representante es la metformina, que todavía se entiende como gold standard del tratamiento. Es un medicamento que básicamente las tiene todas: beneficios metabólicos, cardiovasculares, eh, obviamente en todo lo que es el manejo de la glicemia, y solamente podríamos decir que se queda corto en los objetivos de baja de peso, que son un problema similar de muchos pacientes. Pero aún así, es una alternativa de inicio para muchos pacientes, porque si uno dice eh, el 3B, el bueno, bonito, barato, o el seguro, eficaz y a bajo costo, cumple con todo eso. Entonces es un fármaco idóneo que se utiliza en la mayoría de los casos, tiene pocas restricciones, pocas interacciones, lo podemos combinar con varias otras drogas, y lo que revoluciona el tratamiento con su inserción a la terapia es que básicamente se interpreta como un normoglicemiante, ya que su riesgo de hipoglicemia es marginal. Después, obviamente, como la enfermedad va progresando, como decíamos, tenemos pacientes que viven más tiempo, tenemos pacientes que cada vez tienen estilos de vida más desordenados. Nos encontramos con muchos pacientes que, pese al uso de metformina, eh, no cumplen los objetivos de control metabólico. Tenemos pacientes que por alguna razón no pueden utilizarla. Siempre sabemos que está el paciente alérgico, el paciente que desarrolla alguna RAM importante, por lo que aparecen varios otros medicamentos como las tiazolidinedionas, los inhibidores de alfa-glucosidasas, los moduladores de incretinas, divididos por los incretin-miméticos, y los inhibidores de dipeptidasa, los inhibidores SLGT2, que están relacionados a la reabsorción renal de glucosa, y la insulina, que se convierte en una estrategia útil, pero hay que enmarcarla en algunos contextos. Esto es un poco materia de discusión, ya que el tema del uso, sobre todo de la insulina de forma temprana, es materia de discusión entre varios especialistas, pero vamos a mencionar algunos escenarios donde suele ser más habitual y beneficioso, aparte, el uso de insulina, que están más respaldados por la evidencia actual. Así que nuestro objetivo principal es desarrollar inicialmente un tratamiento en monoterapia. Dependiendo de los objetivos generales, se puede quizás considerar una asociación, pero normalmente por materia de tolerancia se suele preferir el inicio en el grueso de los pacientes con metformina, y de ahí vamos integrando otros medicamentos que, como decíamos, hoy en día ya están bastante probados muchos de ellos, y eso quiere decir de que hay muchos medicamentos que pasan a ser una alternativa, pero no muy útil, en el sentido de que no generan tantos beneficios como otras, y otras alternativas que cada vez ganan más espacio y se interpretan como fármacos de primera línea en los esquemas actuales de lo que es la terapia de la diabetes mellitus tipo 2. Así que vamos a empezar con los secretagogos. Los secretagogos en algunos casos siguen siendo medicamentos de, no sé si podríamos decir exactamente primera línea, pero que sí se suelen seleccionar muchas veces como complemento a la metformina en diabetes tipo 2. El problema con estos medicamentos, como les mencionaba, es que tienen algunas restricciones importantes considerando las comorbilidades habituales del paciente diabético, y se suele enfocar en pacientes donde nosotros nos damos cuenta que el paciente puede estar presentando una secreción subnormal de insulina. Entonces aquí nos encontramos con medicamentos que van a activar mecanismos que a su vez facilitan la salida de insulina desde las vesículas en las que se almacena en la célula beta pancreática. Por ende requerimos que el páncreas esté mínimamente funcional, y si bien logra reducir la resistencia insulínica, logra reducir la glicemia de forma bastante efectiva, el riesgo del desarrollo de hipoglicemias, el hecho de que puede empeorar el control de peso corporal, restringe a muchos de nuestros pacientes que, como ya decíamos, normalmente vienen con sobrepeso u obesidad, y tanto en las sulfonilureas como en las meglitinidas o glinidas, como estaban
descritas en la diapositiva anterior, no son la mejor opción porque tenemos medicamentos que en general suelen tener un efecto neutro en la familia de los normoglicemiantes o, mejor aún, medicamentos que nos permiten generar una reducción significativa del peso corporal. Entonces, dentro de los secretagogos, las sulfonilureas son el medicamento más clásico que existe, existiendo derivados de primera o segunda generación. Los derivados de primera generación no solamente tenían una mayor tendencia al alza de peso corporal, sino que en algunos casos se registraban RAM peligrosas como trastornos del ritmo cardíaco. Y eh, al día de hoy, quizás la cloropropamida es uno de los únicos medicamentos que está circulando, permite un buen control metabólico, o sea, es muy eficaz, pero su seguridad es bastante cuestionable. Todos van a actuar produciendo un bloqueo de canales de calcio que son dependientes de ATP en la membrana de la célula beta del páncreas. Y esto hace de que entonces se facilite el ingreso de calcio por el efecto de los cambios en la polaridad de membrana. Esto acarrea entonces una mayor salida de insulina, y a la vez genera algunos efectos adicionales, como decíamos, la mejora en la resistencia a la insulina a nivel periférico y menos producción de glucosa a nivel hepático. Usualmente solían ser de elección cuando se contraindicaba la metformina. Hoy en día se consideran varias alternativas por sobre estos medicamentos, como decíamos, tomando en cuenta las características o las comorbilidades con las que se suelen presentar la mayoría de los pacientes. Entonces, la clorpropamida es un derivado de primera generación, todavía está en el mercado. Si nos damos cuenta, tiene una buena disponibilidad, buena una proteína, lo que nos da cuenta de un efecto relativamente sostenido en el tiempo, probablemente, que no tenemos que estar administrándola cada rato, que es algo que sabemos que es importante en el contexto de un tratamiento crónico, pero la hipoglicemia puede causar, puede ser más marcada que en derivados de segunda generación, y también se favorece la retención hídrica, situaciones que pueden generar sobrecarga a nivel renal o también que pueden generar algunos efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Por ende, al día de hoy, la sulfonilurea que se ocupa más suele ser la glibenclamida, utilizándose en dosis que oscilan entre normalmente los 5 a los 20 miligramos diarios, permiten los efectos ya antes descritos para este grupo de medicamentos. Y si bien el riesgo de hipoglicemia es sostenido, es importante igual, no ocurre tan frecuentemente como en los derivados de primera generación, y sí tenemos que considerar que la ganancia de peso corporal puede involucrar la ganancia de unos cuantos kilitos en el transcurso de 1 a 3 meses de tratamiento. Entonces, no nos conviene con un paciente que ya viene con sobrepeso, que ya viene con obesidad, que ya viene con malos hábitos alimenticios. Desde lo que vendría siendo las sulfonilureas, entonces tenemos varios otros representantes. Podemos nombrar las que están en la imagen: la glipizida, la glicazida, la glipirida, pero como suele pasar con este tipo de medicamentos, se convierten en opciones terapéuticas válidas. Si nos damos cuenta comparativamente sus propiedades farmacocinéticas, la mejora en la biodisponibilidad no es particularmente relevante, los mecanismos de metabolización son muy similares entre sí, una alta tasa de unión a proteínas, una vida media que suele permitir el uso en 1 o 2 dosis al día. Entonces, nos pasa lo mismo que se van a cansar de tantas comparaciones con la hipertensión, pero con los IECA. ¿Se acuerdan que los IECA, yo les decía, lisinopril, captopril, ramipril, prácticamente son muy similares entre sí? De repente nos encontramos con algunas particularidades: el captopril sublingual, por ejemplo, el lisinopril no es profármaco. Pero en este caso, la verdad es que son alternativas que se han generado. Hay algunas oscilaciones en cuanto a la incidencia de hipoglicemia, la magnitud del cambio del peso corporal, pero ninguno podríamos decir que supera significativamente al otro. Por eso es que la glibenclamida todavía se suele mantener como el medicamento de elección dentro de este grupo, y usualmente otros fármacos ya se han ensayado quizás para otras patologías, o por ejemplo se han visto su potencial como posible antiarrítmico, basado en el mismo mecanismo asociado a su acción antidiabética. Pero
no podríamos decir que son superiores, sino que son fármacos equivalentes que pueden ser utilizados como reemplazo, como alternativa farmacéutica, pero no hay algún dato consistente que nos diga que realmente son superiores en alguna cosa. Por ende, la glibenclamida es lo que nos tiene que quedar idealmente más claro. Y en cuanto a reacciones adversas, creo que ya lo mencionamos hasta el cansancio. La reacción adversa más característica es la hipoglucemia. Algunos pacientes en los cuales se observan algunas alteraciones centrales pueden cursar con anorexia y presentar algunas alteraciones algunos trastornos alimentarios. Sin embargo, normalmente nos encontramos con que la tendencia global del paciente es subir de peso. Otras reacciones más raras son reacciones hematológicas, trombocitopenia, neutropenia y ictericia, lo cual hace necesario el análisis de enzimas hepáticas o métodos de control de la función hepática, además de la fotosensibilidad, que suele ser también un efecto adverso de una incidencia relativamente alta. No es que el paciente no pueda tomar sol, pero sí la fotosensibilidad, tanto a nivel ocular como a nivel dérmico, puede causar lesiones o molestias varias y eso puede hacer que sea necesario discontinuar el medicamento, pero en general suele tratarse de efectos adversos que son mucho más raros que la hipoglicemia, que suele estar asociada tranquilamente al 8-9% de los casos. Es importante considerar que estos medicamentos generan este llamado efecto antabús y también se potencian funcionalmente con el alcohol, así que ningún hipoglicemiante, no las glinidas ni tampoco las sulfonilureas, debiesen ser utilizadas en consumo concomitante con alcohol, ya que eso puede causar una hipoglicemia mucho más marcada, aumenta el riesgo de hipoglicemia y, como decía, esto puede ser más grave. Las meclitinidas son secretagogos más modernos que generan una acción rápida, también favoreciendo la salida de insulina, utilizando otro sitio en el mismo, ejerciendo el mismo bloqueo de canales de potasio. La diferencia es que, como decíamos, son los sitios de unión. No sé si se acuerdan cuando hablamos de medicamentos anticoagulantes en un momento así muy cortito que decíamos que, por ejemplo, los medicamentos con acción plaquetaria teníamos el clopidogrel, teníamos el ácido cifrisalicílico, que obviamente actúan en lugares similares en un mismo organelo, eh, pero no en el mismo lugar. En este caso nos encontramos con que las meglitinidas entonces van a tener el mismo mecanismo de acción antes descrito, por si no, como no está anotado en la diapositiva se los hago notar. La única diferencia varía que en el espacio, los espacios para unión a medicamentos, hay un sitio de unión que es más específico para las sulfonilureas, otro sitio de unión en ese canal de potasio que es más específico para las meglitinidas. Su acción es rápida, metabolismo principalmente hepático, su incidencia de hipoglicemias es variable, por ende, es un poquito mejor algunos derivados para pacientes que no pueden adaptarse a intervalos de alimentación regular. Como podrán imaginar, el tema con la glibenclamida es que también hay que considerar los pic plasmáticos para poner ojo a los posibles síntomas de hipoglicemia, tratar de coordinar esos pic plasmáticos en la medida de lo posible con con el suministro de alimentos para reducir el riesgo de hipoglicemia, y eso habla de que necesitamos patrones de administración más regulares. En cambio, las meglitinidas, nos encontramos con que varios de sus derivados requieren menos regularidad y por ende nos encontramos con algunos derivados que realmente tienen riesgo de hipoglicemia mucho más leve. Aún así, hay varios otros que tienen un efecto moderado, al igual que la glibenclamida. Entonces, en cuanto a las glinidas, las más reconocidas suelen ser la repaglinida, la nataglinida, donde nuevamente nos encontramos con esta situación en que no hay diferencias particularmente circunstanciales en cuanto a las características farmacocinéticas que nos puedan orientar hacia uno u otro medicamento, sino que suele ser más cuestión de experiencia clínica. Por ende, por lo menos uno de los que suele ser más prescritos es la repaglinida. Aún así, si los comparamos con las tasas de prescripción de sulfonilureas, es bastante bajo, o sea, es un medicamento que se considera como una opción
a las sulfonilureas cuando tenemos pacientes que no puedan adaptarse a esquemas de control adecuado en lo que es la parte alimenticia, pero es una buena alternativa entonces, que además es más cara y no aporta beneficios sustancialmente altos desde lo metabólico, desde lo cardiovascular, desde lo renal y así sucesivamente. Así que, como decíamos, es una opción, pero hoy en día hay hartos medicamentos que se prefieren por sobre los agentes secretagogos y ello parte principalmente por la metformina. Entonces, repasando las líneas, los principales efectos adversos, de nuevo, la hipoglucemia es variable, la podemos considerar como un efecto adverso característico, sin embargo, hay medicamentos que tienen mayor incidencia y otros menor. Normalmente la repalinida suele tener menos incidencia de hipoglucemia que la nateilinida, que anda muy por ahí con las sulfonilureas. Pero si queremos algunos efectos adversos en particular, podemos encontrarnos con pacientes que sufren dolor articular, pacientes con infecciones respiratorias, pacientes que pueden presentar sinusitis. Entonces, todas esas alteraciones suelen ser algo como particular de este medicamento y tienen una incidencia destacada que oscila entre el 3 al 5%. El aumento de peso también es un poco relativo, pero en promedio se observa muchas veces un mayor aumento de peso que con las sulfonilureas, razón por la cual, de nuevo, no es una buena opción en pacientes obesos o con algún grado de sobrepeso. Tomando en cuenta que estos medicamentos, su principal defecto está vinculado a que tranquilamente podríamos decir que el 60 o 70% de los pacientes diabéticos tipo 2 presenta sobrepeso u obesidad, es que, claro, reducen la glicemia, nos permiten evitar la sintomatología activa en muchos pacientes, nos permiten controlar la glucosa en sangre, pero más allá de que tienen buenos resultados también en el control a largo plazo, la hipoglicemia puede llegar a ser una molestia cuando se vuelve regular, cuando los pacientes, como decíamos, no tienen un buen control de su dieta, y eso entonces nos lleva al desarrollo de nuevos medicamentos que de alguna forma vayan más profundo sobre la génesis de la enfermedad. Porque ya dijimos, la mayoría de los pacientes diabéticos, al menos al inicio, suelen tener un páncreas plenamente funcional, incluso hiperfuncional, por la cantidad de insulina que tienen que estar produciendo. Entonces, desde el rigor farmacológico, farmacogenómico, podríamos decir que no es quizás la alternativa más razonable presionar aún más al páncreas para que produzca más y más insulina. Porque al final lo que ocurre es que se generan condiciones de insulinoresistencia, se generan fenómenos a veces asociados a los periodos postprandiales y la síntesis de incretinas, y se observan muchos eventos que obviamente están más vinculados a no necesariamente la génesis específica de la enfermedad, pero sí por lo menos a los primeros fenómenos patológicos que dan lugar a esta misma. Así que aparecen los llamados antihiperglicemiantes. Los primeros medicamentos que aparecieron en este grupo son las biguanidas, representadas por la metformina, las tiazolidinedionas, representadas por la rosiglitazona, los inhibidores intestinales, representados por la acarbosa, pero en el reciente periodo de tiempo, estamos hablando de los últimos 20, 25 años, incluso con algunos medicamentos que en nuestro país se aprobaron hace un par de meses nomás, tenemos que considerar a los moduladores de incretinas y tenemos que considerar a los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, SGLT2, que también entran en esta categoría de agentes antihiperglicemiantes. ¿Por qué? Porque pese a lograr un buen control glicémico, su mecanismo de acción no se basa exclusivamente en la producción de insulina, y si se basa en ello, normalmente lo hace de una forma acotada, o sea, bajo ciertos eventos que son claves en el desarrollo de la insulinoresistencia y de la hiperglicemia. Pues lo hacen aumentando a libre disposición la producción de insulina, que es lo que podríamos decir que hacen los agentes secretagogos. Entonces, todos estos medicamentos reducen significativamente el riesgo de hipoglicemia y prácticamente este se vuelve inexistente. Cuando se combinan
podrían llegar a aumentar ese riesgo de hipoglicemia, pero lo más habitual es que el riesgo de hipoglicemia suele ser marginal o nulo en la mayoría de los casos. ¿Cuál es el medicamento que, como decíamos, se considera al día de hoy, pese a los años que tiene, como el gold estándar de tratamiento? Sin lugar a dudas sigue y probablemente será por un buen tiempo la metformina. Porque como les comenté, es un medicamento que, como se dice popularmente, cumple con las 3 B, es bueno, es bonito, es barato. Entonces tenemos un medicamento que tiene una eficacia clínica muy importante y que no solamente se ciñe al ámbito del metabolismo de glúcidos. Tenemos un medicamento seguro, donde sus principales efectos adversos regulares suelen ser los efectos gastrointestinales, entonces, y que en la mayoría de los casos no se convierten en un impedimento importante para discontinuar la terapia. Y es un medicamento que se obtiene hoy en día a bajo costo. Obviamente, si empezamos a entrar en las formulaciones de liberación prolongada, si empezamos a buscar la modernidad en cuanto a excipientes o a formulaciones farmacéuticas, nos vamos a encontrar de todo un poco, pero sabemos que es un medicamento que se obtiene en formulación genérica, como decíamos, a muy bajo costo, y que en general, incluso si depende de dónde coloquemos lo que es la barrera de bajo costo, la mayoría de las formulaciones que podríamos decir son más caras, no son tan caras como otros medicamentos que vamos a ver en esta clase. Así que metformina, único y gran representante de las biguanidas, no se ha podido dar con alguna otra biguanida que cumpla las mismas expectativas de tratamiento. Se entiende hoy en día como el medicamento de primera elección en la diabetes tipo 2, es uno de los primeros medicamentos en su tipo, es decir, agentes normoglicemiantes y sensibilizantes a la insulina, actuando sin un mecanismo de acción íntegramente resuelto, pero que acarrea como consecuencia una disminución de la gluconeogénesis y una mejora en la sensibilidad celular a la insulina. Como podemos ver en las características farmacocinéticas, yo siempre les dije que no les voy a estar preguntando las características farmacocinéticas exactas, pero sí que las sepan interpretar. ¿Qué podemos ver a partir de estas características farmacocinéticas? Una biodisponibilidad oral que hace más que respetable la administración por vías enterales, una unión de proteínas y un metabolismo insignificantes, que es sumamente importante por el hecho de que vamos a poder combinar este medicamento con varias otras terapias sin necesidad de preocuparnos demasiado por las posibles interacciones, al menos desde el punto de vista farmacocinético. Entonces, un medicamento que, como solemos decir habitualmente, se lleva bastante bien con otras terapias sin aumentar los riesgos y no haciendo otra cosa más que exacerbar los beneficios. El modo de administración de este medicamento usualmente implica la administración de dosis diarias o dosis eh, o dos dosis al día, pese a su vida media de eliminación, su vida media biológica se sostiene por un poquito más de tiempo, permitiendo de que ya sea a través de medicamentos convencionales, que se administran usualmente al menos 2 veces al día, puede variar el intervalo de administración producto de la tolerancia que tenga el paciente a los posibles efectos adversos gastrointestinales que se puedan generar especialmente. Pero también hoy en día es muy común encontrarnos con formulaciones XR, que se le suele decir de referencia a Extended Release, de liberación prolongada, entonces, que nos permiten en la mayoría de los casos atenuar y saltarnos estos efectos adversos digestivos. Entonces, aparentemente, la liberación inmediata del medicamento sería el gran responsable de la mayor incidencia de efectos adversos gastrointestinales. Entonces, no está de más que cuando tenemos un paciente que presenta problemas gastrointestinales de base, tiene algún medicamento que pueda generar algunos de estos efectos comunes como la diarrea, el dolor abdominal, etcétera, partamos, si es posible, obviamente, tomando en cuenta la diferencia en los valores comerciales, con una formulación XR que normalmente, al tener una entrega gradual del medicamento, reduce estos efectos digestivos. Les mencionaba que el mecanismo de acción de la metformina no está particularmente bien dilucidado. Ya eso se lo he tratado de explicar en varias ocasiones, pero que no recuerden, que el hecho de que
digamos que el mecanismo de acción no está dilucidado, no significa necesariamente que el medicamento no conozcamos cómo funciona. O sea, conocemos cómo funciona, pero no podemos justificar todos los beneficios clínicos que aporta por el hecho de conocer uno o varios mecanismos de acción propuestos. Entonces, como no tenemos esa certeza, nos tendemos a anclar en los beneficios que obtenemos para sostener su uso. Y eso no quiere decir que obviamente no haya gente que se esté esforzando por tratar de identificar realmente cómo ocurre, porque es la tendencia actual. O sea, cuando hoy en día se desarrolla un medicamento, normalmente los mecanismos de acción están mucho mejor dilucidados, son mucho más claros, porque también es la información que se solicita al momento de pedir la aprobación de estos medicamentos. Entonces son restricciones que han ido aumentando con el paso del tiempo, pero que ahora no tenemos que para ese entonces no se tenían tanto en consideración, sino que alguien vendió bastante bien la situación. Y la verdad se llevó una grata sorpresa, porque hemos visto cómo muchas veces esta información parcial conlleva uno que otro desastre, pero en este caso fue una grata sorpresa porque nos dimos cuenta de que la metformina no solamente es un medicamento que cumple con lo que prometía hacer, que era reducir la glicemia sin o con nulo o con escaso riesgo de hipoglicemia, sino que además empezó a demostrar una serie de beneficios que impulsó la investigación sobre cómo se llevan a cabo sus efectos terapéuticos porque generaban efectos sobre los lípidos plasmáticos, efectos protectores o beneficiosos para la salud cardiovascular, efectos neutros o incluso positivos sobre el control de peso, y lo que más se acepta, por lo menos a 2026, es que la metformina lo que haría es activar una vía denominada como AMPK. Esta vía nos permite generar tres acciones importantes que después se convierten en varios otros efectos farmacológicos, y que es la reducción de la actividad de la acetilcoacarboxilasa, menor expresión del factor SRBP1 y mayor transporte de glucosa en las células musculares. Entonces, nos encontramos con un proceso que nos sensibiliza a la insulina, que disminuye la esteatosis hepática, que disminuye la gluconeogénesis y que entonces se convierte en un elemento que en muchos casos también previene una de las patologías bastante asociadas a la diabetes por el contexto que tienen la mayoría de los pacientes, y es que suele ser la enfermedad del hígado graso. Entonces, resultados clínicos de esto, los primeros y los más notorios son la disminución de los triglicéridos plasmáticos y obviamente lo que nos convoca, que es la disminución de la glucosa plasmática. Entonces, si queremos esto traducirlo en un valor cuantitativo, nos encontramos con que la monoterapia con metformina conduce a una reducción de hasta el 20% de la glicemia en ayunas y hasta un 2% de la hemoglobina glicosilada, lo que es bastante. O sea, son un número importante de pacientes que solamente en monoterapia con metformina, conforme obviamente plieguen también a las conductas recomendadas, podrían normalizar su situación, porque estamos hablando de un medicamento que tiene efectos muy potentes para los pocos efectos adversos que tiene. Beneficios, resumámoslo, ya los mencionamos. Podemos utilizarlo en monoterapia o asociaciones. O sea, no hay interacciones importantes que, por lo menos en lo que respecta a antidiabéticos, nos afecte significativamente para reducir la eficacia real que tiene la metformina. No genera una sobrecarga a nivel pancreático por el hecho de que no eh, da lugar al aumento en la insulina plasmática, sino que sensibiliza la insulina y reduce la producción endógena de glucosa. Retrasa o evita la necesidad de insulinoterapia, algo que en muchos pacientes añosos, como explicaba ayer, o de enfermedad de larga data, hace de que el paciente, con el paso del tiempo, como sostiene los altos niveles de glicemia, sostiene altos niveles de insulina, y esa insulina genera un feedback negativo sobre este proceso que relacionábamos ayer, la somatostatina, el glucagón, y que eventualmente produce lo que se llama habitualmente una atrofia a nivel pancreático. Entonces, como se genera esta atrofia, el páncreas empieza a dejar de producir insulina y nos obliga a utilizar o agentes secretagogos o a utilizar insulina exógena.
que es uno de los escenarios en los cuales se suele utilizar insulina en los pacientes que no responden bien al tratamiento, que no están bien controlados, es decir, normalmente aquellos pacientes que están con hiperglicemia marcada, pensemos en pacientes que están sobre 250, sobre 300, y con sintomatología activa, poliuria, polidipsia, polifagia, etc. Eh, Aparte, como si no fuera suficiente, pensando en que las dislipidemias, la hipertensión arterial, son problemas de salud que normalmente aparecen de forma concomitante junto con la diabetes mellitus, nos encontramos con que este medicamento produce cambios positivos en el perfil lipídico y en la presión arterial, que no es suficiente para denominarlos como antihipertensivos o como hipolipemiantes, pero que, como decíamos, entendiendo que nos enfrentamos a muchos pacientes con comorbilidades, lo ideal es que los medicamentos complementarios para el tratamiento de otras enfermedades, si no producen efectos positivos, por lo menos producen efectos neutros. Y en este caso tenemos algo más que neutro, sino que tenemos un efecto positivo en ambos aspectos. Así que efectos adversos de esta medicación, efectos adversos gastrointestinales. Obviamente tenemos que ser específicos. Lo más habitual es el dolor abdominal, diarrea, suele ser como lo más común, y que se reduce significativamente con la utilización de presentaciones de liberación prolongada. Si queremos buscar un efecto adverso ya un poquito más peligroso y que puede llegar a contraindicar el fármaco, dependiendo si se desarrolla de forma frecuente, es la acidosis láctica, mientras como podemos ver existe riesgo moderado en otras cosas. Eh, Considerando que en función de lo que ocurre con este medicamento no se ha recomendado mucho en pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o riesgo de crisis hipóxicas. En relación al fracaso de la terapia con metformina, como les decía, el fracaso no suele producirse por una capacidad, una incapacidad inherente de la metformina, sino que lamentablemente es una situación que se da debido a que nos encontramos con que estos medicamentos al final no generan el impacto esperado en, en lo que estamos buscando obtener. Entonces, también tenemos un pequeño grupo de pacientes que, como dijimos, no tolera muy bien podría no tolerarla bien, pero suele ser la minoría de los casos. Comparado a los efectos adversos entre uno y otro, sabemos que la metformina es mucho más agradable comparativamente hablando. Pero aún así, como decíamos, el fracaso aparente en algunos casos de la metformina, el que fuese insuficiente para lograr los objetivos de control metabólico en muchos pacientes, llevó a generar más estudios para el desarrollo de medicamentos que se convirtiesen en una alternativa viable a la metformina o que generase efectos aún más beneficiosos que ella. Algo similar a lo que hablamos entonces para la atorvastatina, que es otro fármaco que habíamos mencionado que era muy bueno en general, pero que si no podemos utilizarlas, no tenemos una opción igual de viable o igual de buena. Los anticuerpos monoclonales sabemos que tienen algunas restricciones, pero como podríamos decir en eficacia, al menos pueden superarla. Pero entonces la metformina, nos quedamos, supongamos que tenemos restricción de usar metformina, o también lo mismo pasa con las sulfonilureas, eh, y en ese punto, sin la aparición aún de los inhibidores SGLT2, de los incretin miméticos, pusimos nuestros ojos en los receptores PPAR gamma. ¿Recuerdan que los fibratos están asociados a la inducción de los receptores PPAR alfa? Aquí los receptores PPAR gamma están vinculados a la producción, transporte y uso de glucosa, entre varias otras acciones, en el músculo esquelético, en el tejido adiposo o en los hepatocitos. Entonces, sería otro medicamento que sin necesidad de producir hipoglucemia, sino que facilitando la sensibilización y la utilización de la glucosa, nos ayuda a reducir de forma marcada la glicemia. Los resultados iniciales eran muy prometedores porque eh, la eficacia era muy similar a la metformina,
Entonces se pensó como una alternativa a terapias de primera línea ante el fracaso de metformina o la asociación de metformina o sulfonilureas, además de que podría considerarse como un posible complemento a la metformina, ya que más allá de que se utilicen en conjunto, no daban lugar a episodios de hipoglicemia, no generaban interacciones de interés que pudiesen aumentar la toxicidad o algún tipo de problema, pero el tema es que con el paso del tiempo se empezaron a caer. ¿Por qué? Como siempre hemos dicho, en todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, nosotros no solamente tratamos de validar lo que ocurre en el corto plazo, sino que nos tenemos que preocupar cómo en el largo plazo la disminución de la glicemia, en este caso, se decanta en que tengamos menos eventos adversos cardiovasculares. ¿Cuál fue la desagradable sorpresa que apareció con estos medicamentos? Es que su capacidad para reducir los accidentes cardiovasculares graves, los eventos cardiovasculares graves, los MACE, como se suele abreviar, no fue tan significativo como con la metformina. Entonces, se observaban varios problemitas. Uno de ellos era el- los desequilibrios hidroelectrolíticos, la acumulación de sodio que podía producir desbalance en la presión arterial, encontrábamos con alteraciones óseas que acarreaban un aumento de la incidencia de fracturas, algo que es particularmente importante, sobre todo en la población añosa, y, y que al final, a largo plazo, su capacidad para reducir los eventos cardiovasculares agudos era mucho más limitada. Entonces, todas estas complicaciones micro y macrovasculares no pudieron reducirse significativamente y la retención hidrosalina, el aumento de peso, la hiperlipemia, la aparición de edemas, todas son problemas que no hacen más que agravar muchas comorbilidades que tiene el paciente. Entonces, son medicamentos que, como digo, la rosiglitazona, por ejemplo, todavía está disponible en nuestro país, la retiraron, de hecho, por varios años, pero al día de hoy se considera una alternativa, pero obviamente va a haber que tener cuidado con que el paciente no presente dislipidemia, sea un paciente idealmente normopeso, no tenga hipertensión arterial, no tenga osteoporosis, no tenga antecedentes de problemas hepáticos. Entonces tiene demasiadas restricciones más allá de que en el corto plazo puede compensar la glicemia eficazmente. Entonces, si bien resta factor de riesgo por la hiperglucemia, aumenta por sus efectos adversos. Entonces, eso hace de que realmente no sea una alternativa que al día de hoy esté siendo considerada muy frecuentemente en la terapéutica actual. Antes de pasar a los medicamentos un poquito más nuevitos, nos encontramos con la acarbosa. La acarbosa es uno de los principales representantes de los llamados inhibidores de alfa-glucosidasas. Así como cuando hablábamos del colesterol, teníamos una vía exógena, teníamos una vía endógena. La mayoría de los medicamentos que conocemos son medicamentos que actúan por la vía endógena, o sea, aumentamos la producción de insulina, aumentamos la sensibilidad celular, aumentamos el transporte de glucosa, aumentamos la síntesis o la vida media de o sea, la actividad o la vida media de las incretinas, pero sabemos que la glucosa, más allá de producirse al interior del organismo, eh, se obtiene de algún lado. O sea, en muchos casos nos encontramos con que lo que justifica el estado de los pacientes es que los pacientes consumen cargas muy marcadas de elementos que sirven como precursores o son un aporte directo de monosacáridos. Entonces, obviamente, eso es parte de la nutrición esencial, pero los inhibidores de alfa-glucosidasas inhiben enzimas que degradan oligosacáridos de la dieta. Entonces, eso quiere decir que los oligosacáridos complejos o los carbohidratos complejos que vienen desde las primeras fases de la digestión no son totalmente digeridos. Y al no ser totalmente digeridos, obviamente pasan de largo, no pueden ser absorbidos y eso hace de que el incremento de la glicemia postprandial sea mucho menos notorio.
Entonces, muchas veces se usan en pacientes a los que obviamente no es posible acoplarlos a un régimen dietético adecuado para reducir la hiperglucemia postprandial, pero el defecto es que sus efectos adversos gastrointestinales son muy comunes. Entonces, puede ser combinado con la metformina, pero sabemos que la tolerancia gastrointestinal es más o menos mala. ¿A qué se debe esto? Que como nosotros no estamos procesando estos oligosacáridos le caen ¿a quién? A la microbiota. Entonces la microbiota se aprovecha de él, las bacterias saprófitas, bacterias patógenas, aumentan su ritmo metabólico y eso hace de que se produzca gases, que se produzca agua y eso lleva a hinchazón abdominal, aumentan las flatulencias, dolor abdominal, trastornos diarreicos, entre otros, y que son una condicionante importante porque, claro, evidentemente uno, como decía, se puede ir adaptando parcialmente a lo que pasa con la metformina, pero al agregar este medicamento, normalmente la incidencia de estos problemas digestivos aumenta y en intensidad y en periodicidad. Entonces, la ventaja es que no causan hipoglicemia, prácticamente no interactúan con otros medicamentos, por lo que podrían considerarse como un buen complemento, pero la reducción en la hemoglobina glicosilada es mucho menos notorio, es una potencia mucho más baja, normalmente logran una reducción de la hemoglobina glicosilada en cerca de un 0,5 a un 0,7%, y entonces no son una alternativa como para monoterapia. eh, Salvo que nos encontremos de nuevo con un paciente cuyo principal factor de riesgo para el desarrollo de la patología sean sus cargas de glucosa a través de los alimentos, sea un paciente que igual queremos tratar de que baje un poco de peso, pero tampoco lo podemos considerar como una solución a largo plazo, porque obviamente permite el control inmediato, pero tenemos que hacer que ese paciente empiece a comer de una forma relativamente normal. Entonces, el representante más conocido de este grupo es la acarbosa. Eh, Hay algunos otros representantes en el mercado que realmente no podríamos decir que son particularmente destacados. Así que el miglitol probablemente es el más conocido y los efectos adversos más regulares tienden a ser efectos adversos a nivel gastrointestinal, teniéndose algunos registros de reacciones adversas muy raras, como trastornos hematológicos o elevación de transaminasas, por ahí, por lo que hay que colocar ojo a los signos de disfunción hepática en el caso de que se esté administrando este tipo de medicamentos. Pero aún así, estamos hablando de reacciones que no ocurren en más del 0,5 o 1% de los pacientes, así que es algo bastante raro y se entiende que suele ser un fármaco bastante bien tolerado o bastante seguro, mejor dicho. ¿Hasta aquí conocían todos los medicamentos o alguno está ahí medio botado por la vida? ¿Hay alguien por ahí? Los últimos yo no los conocía. Los demás sí, pero no lo habíamos visto como esta clasificación. Pero los últimos yo no lo había escuchado. No, profe, no me acuerdo. Ya. Perdón, Sebastián, no te escuché. No me acuerdo de haberlo visto. Ya. Entonces, hasta ahora, bastantes de estos medicamentos son conocidos, como decíamos, todavía en la mayoría de las guías clínicas. Bueno, la guía clínica de diabetes creo que está en actualización, pero la guía nacional, pero creo que la última edición formal, si mal no recuerdo, fue 2017-2018. Pero la ADA, ustedes saben que está modificando regularmente, casi todos los años saca una actualización y por lo menos de momento todavía la metformina sigue siendo la primera recomendación por todas las características beneficiosas que tengan, salvo que se encuentre algún tipo de comorbilidad cuyo control amerite la utilización de algún otro medicamento. Así que vámonos a lo que es un poquito más novedoso. Hasta aquí teníamos puros medicamentos que se utilizan por vía oral. Eh, pero
De nuevo nos estábamos encontrando ante una situación en la cual la liberación sostenida de insulina o la liberación de insulina sin demasiado control no era la mejor opción y que muchos de los medicamentos que teníamos hasta este punto no eran tan eficaces para pacientes que presentan diversas comorbilidades o que presentan objetivos de control metabólico mucho más estrictos. De ahí a que hace algunos años atrás se empezó a analizar el rol de algunas hormonas asociadas al proceso digestivo y que están fuertemente vinculadas con la liberación de insulina, especialmente desde el punto de vista postprandial, identificándose las denominadas incretinas, que que están asociadas principalmente a la actividad de las células L intestinales y que se asocian aparentemente a entre un 50 a un 70% de la secreción de insulina postprandial. Y de nuevo, revisemos lo que pasa con la mayoría de los pacientes diabéticos. En la diabetes tipo 2 suele ser muy habitual que el desbalance nutricional sea uno de los principales representantes, entonces nosotros estamos consumiendo alimentos en grandes cantidades, grandes cargas de glucosa o los precursores de la misma, y que nos llevan a que quizás a nuestro páncreas o a nuestro sistema digestivo no le dan, a nuestro sistema pancreático no le da la capacidad para liberar la insulina y regular la producción de glucagón en función de lo que nosotros le estamos imponiendo. Entonces, aquí aparecen las llamadas incretinas, entre las cuales las más reconocidas son el péptido inhibidor gástrico, de aquí en adelante el GIP, y el péptido similar al glucagón, de aquí en adelante el GLP-1. Tenemos dos mecanismos actuales para regular la actividad de las incretinas. Uno de ellos es utilizar un análogo de incretinas. Ello implica eh, activar los receptores de incretinas con medicamentos que tienen similitud estructural con estas hormonas. Por ende, potenciando la regulación de las cantidades de insulina, glucagón y somatostatina que andan dando vuelta. Por otro lado, tenemos la capacidad de aumentar la vida media de estas incretinas. Y para ello se identificó una enzima en particular, que es la dipeptidilpeptidasa tipo 4, y que al inhibirla podemos aumentar la vida media y por ende la actividad y potencia de las incretinas. Entonces, primero hablemos un poquito de los potenciadores de incretinas. Perdón, no los potenciadores de incretinas, los incretin miméticos. Los incretin miméticos son medicamentos inyectables que basan su actividad en replicar la fisiología o la acción fisiológica de las incretinas. Si bien hay muchas más acciones descritas y sobre todo a la hora de evaluar los beneficios complementarios de estos medicamentos, podríamos estar haciendo una clase exclusivamente dedicada a las incretinas, nos damos cuenta de que la secreción de estas incretinas obedece a la presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal. Esto lleva a que tanto el GLP-1 como el GIP tienen afinidad tanto por células alfa o beta pancreáticas en diferente proporción y que en ambos casos permiten una regulación de la liberación de glucagón y de la liberación de insulina, favoreciendo un aumento en la captación celular de glucosa por el aumento en la producción de en la liberación de insulina y una disminución en la liberación de glucosa a nivel hepático por una menor liberación de glucagón. Entonces, estos medicamentos que se utilizan por vía subcutánea, por ende son inyectables, están representados, por ejemplo, por la semaglutida, la liraglutida, el exenatide, y cuyo papel es replicar la acción de estas incretinas en su uso habitual, en su función fisiológica. Mientras que sabemos que también estas incretinas muchas veces suelen tener una vida media muy corta, y eso se debe a la presencia de enzimas específicas como la dipeptidilpeptidasa que producen la neactivación y por ende la disrupción funcional de la molécula.
Por ende, si nosotros utilizamos un inhibidor específico de dicha enzima, lo que vamos a hacer es que el tiempo de acción y por ende la potencia global del efecto que hemos mencionado aumenta. Entonces, básicamente es lograr lo mismo, pero a través de dos vías. ¿Por qué es importante verlo por separado? Porque nos vamos a dar cuenta de que estos medicamentos se han ido asociando a beneficios complementarios que son dispares entre sí, sobre todo en lo que respecta a la protección cardiovascular y la pérdida de peso asociado. Así que los incretin miméticos, como dijimos, son análogos de la GLP-1, es decir, son estructuras basadas principalmente en aminoácidos con algunas modificaciones estructurales para favorecer una mayor vida media. Sigue una estrategia muy similar a lo que ocurría con con la insulina Icodec, que recordamos que le colocamos esa colita que ven ahí, que es importante para la fijación a las proteínas del plasma, mantener la duración de los efectos por tiempos mucho más prolongados, lo que evidentemente reduce el número de inyecciones, algo que puede ser importante. ¿Qué es lo que logramos con la acción de estos medicamentos? Son medicamentos que prácticamente no generan hipoglicemia, pese a que obviamente uno de sus papeles principales es favorecer la liberación de insulina. Se genera un retraso del vaciado gástrico y efectos que incluso afectan al cerebro, dando lugar a una regulación del apetito. Esto conduce a una pérdida de peso corporal no antes vista para, para medicamentos normoglicemiantes y que su acción preferente se ejecuta sobre la glicemia postprandial con acción positiva sobre la morfología y la función de la célula beta, o sea, permite una conservación de la célula beta y no el agotamiento que muchas veces se observaba con el manejo de los agentes incretin-miméticos. El gran pero de este tipo de medicamentos es que son inyectables. Entonces, sabemos que ahí por temas culturales, temas sociales, a veces hay mucha gente que en Chile sobre todo es bastante poco frecuente que la gente como que vea con buenos ojos el hecho de tener que ponerse una inyección, pasa con la insulina, pero no les queda de otra en muchos casos, pero con estos medicamentos a veces el principal punto de discordia que se genera con el paciente es que el paciente no se quiere estar pinchando cada rato. Sumado a que obviamente en comparación a la metformina u otras terapias orales son bastante más caros. De momento, los efectos adversos informados para estos medicamentos están muy por debajo de los beneficios que prometen. Quizás el principal problema que se ha vinculado y que no está descrito ahí, pero sí está descrito para la tercipatida, que lo voy a explicar un poquito más adelante, y que son comunes de los agentes incretin miméticos, es que se trata de que hay un riesgo inherente de pancreatitis aguda. En el paciente diabético se ha visto un riesgo aumentado de pancreatitis aguda, eh, que no podríamos decir que es particularmente terrible, pero que ha generado ciertas alertas. No sé si los han visto, acá en Chile no es habitual, pero en muchos medicamentos, en muchos países de la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, es bastante frecuente que los medicamentos vengan con esto que se llama black box o me imagino que habrán visto la fichita que le colocan a los cigarros para que uno deje de fumar ahí con el paciente ahí con el cáncer o con las lesiones, cualquier otra cosa. A los medicamentos se les coloca como un sello de advertencia, no tan explícito, pero sí a los pacientes con antecedentes de patologías pancreáticas, mal control glicémico, como muy mal control glicémico, ya con requerimiento de insulina, a veces se informa que puede ser una alternativa no tan recomendada porque hay un riesgo inherente de mayor, estadísticamente por lo menos comprobado, de mayor riesgo de pancreatitis aguda. Aún así, no se ha descrito el mecanismo a través del cual, y por ende todavía podríamos estar hablando de una presentación vinculada al mismo transcurso de la enfermedad diabética en el paciente y potenciada de alguna forma por el fármaco y su mecanismo de acción. Pero eh, es importante tenerlo en cuenta. Igualmente, existe una alerta que se generó, si mal no recuerdo, el año 2015-2016 respecto a estos medicamentos, que da cuenta de que podrían estar vinculados a un aumento en el número de casos de cáncer tiroideo. Eh, Hay varios estudios que son contradictorios al respecto.
por ende lo más seguro que se van a encontrar con gente que les va a decir que sí aumenta el riesgo, otros que no, pero lo importante es tenerlo en consideración, o sea, los signos, la hinchazón a nivel del cuello, los signos propios del cáncer tiroideo y bueno, los mismos que nosotros normalmente evaluamos cuando hay hiperhipotiroidismo, eh, pueden ser importantes de tenerlos en cuenta. De nuevo, no hay un mecanismo de acción descrito, pero esto aceleró los requerimientos de estudios, por lo menos en animales, para verificar si efectivamente podríamos estar hablando de que en el ser humano hay un riesgo significativo de aumento de cáncer. Esto podría de repente cambiar un poco la perspectiva tan positiva que se tiene con estos medicamentos, pero desde el punto de vista estadístico el riesgo sigue siendo muy bajo y muchos estudios, como les decía, son contradictorios en el sentido de que, claro, si uno lo compara con la incidencia en el paciente sano, puede llegar a ser más alarmante, pero si uno lo considera con la incidencia de cáncer en el paciente con diabetes, con síndrome metabólico y en el paciente añoso, no es significativamente mayor. A eso es lo que voy con que los datos son un poquito contradictorios. Así que fuera de eso, reflujo, hiperhidrosis suele ser lo más habitual. Suelen ser medicamentos que hasta el momento no se le han encontrado grandes eh, problemas. Los potenciadores de incretina, por su parte, como dijimos, son inhibidores de la llamada dipeptidil peptidasa tipo 4, enzima que se hace cargo de degradar el GLP-1 y que por ende favorece entonces el aumento en la vida media, el aumento en la actividad de esta eh, molécula y nos favorece entonces para lograr mejorar el perfil glicémico del paciente con nuevamente un bajo riesgo de hipoglucemia. Se trata de tratamientos que en este caso sí son tratamientos orales. Eso ha llevado a una buena aceptación general de estos medicamentos, pero aparentemente el hecho de que solamente estemos potenciando el GLP-1 y no también el GIP limita parcialmente los beneficios que se generan tanto en lo que respecta al control de peso como al control de algunos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, se sabe que son una buena alternativa, como decíamos, para usar bajo los mismos criterios que se tiende a utilizar los incretin miméticos. La ventaja es que vendría siendo un tratamiento oral. La desventaja es que los beneficios metabólicos y cardiovasculares que exceden solamente la función restringida, la función hipoglicemiante, no serían tantos, por lo menos hasta los estudios que se han hecho hasta ahora, ya que igual tenemos que tomar en cuenta que son medicamentos que en algunos casos llevan menos de 10, un poquito más de 10 años en el mercado, y esto implica de que para la perspectiva de la farmacoterapia son medicamentos bastante jóvenes y necesitan más estudios continuos para que nos podamos dar cuenta si realmente eh, podemos defender los beneficios informados desde un punto estadístico y sin que nos encontremos con sorpresas también en lo que respecta a los efectos adversos. El hecho de que sea una terapia oral sí ha extendido bastante su uso, encontrándonos con agentes como la cita, saxa, bilda y linagliptina como los medicamentos que al menos están disponibles en el territorio nacional hasta lo que revisé la última vez. Tratándose de medicamentos que son habitualmente de administración diaria, dependiendo de la tolerabilidad del paciente. En algunos casos con bajo riesgo de interacciones como la vildagliptina por la mínima unión a proteínas, lo mismo la saxagliptina. En otros casos también eso obedece al menor nivel de requerimientos de procesos de metabolización. Pero, como les decía, falta construir información respecto a estos medicamentos como para posicionarlos bien en los que son los esquemas terapéuticos. Se consideran como una alternativa que puede complementar a fármacos como la metformina en el tratamiento oral o reemplazarla según sea el caso, pero sobre todo en pacientes con ciertas comorbilidades,
afectación renal, afectación cardiovascular, se suelen preferir los incretin-miméticos por sobre ellos, así como otros medicamentos. Es el caso de los inhibidores SGLT1. Vamos ya avanzando hacia nuestros últimos medicamentos. Para su alegría, quizás, nos va quedando solamente los inductores duales y los inhibidores SGLT2, pero en los que es importante detenerse porque, por un lado, presentan una perspectiva muy interesante en lo que se refiere a las actualizaciones que han recibido los esquemas de acción en terapéutica antidiabética en los últimos años, y porque de alguna forma cubren no sé si llamarlas falencias, pero sí las cosas que de alguna manera con las que se podía quedar corta la metformina. Así que los inhibidores de DDP4 producen más o menos reacciones adversas en algunos aspectos similares a las de los medicamentos anteriores, aunque la aparición de signos pseudogripales o el dolor articular, así como las molestias abdominales, suelen ser las reacciones más frecuentes que se han informado hasta el momento. Lo mismo pasa con el tema del desarrollo de patologías como el cáncer, perdón, tenía que decir tiroideo ahí, eh, el cáncer tiroideo, la pancreatitis aguda. Se cree que su mecanismo de acción, en el caso de la pancreatitis aguda, puede tener algo que ver. La modulación de las concentraciones de somatostatina podría ser un factor quizás vinculado, que podríamos vincular al tema del cáncer de tiroides, pero les menciono nuevamente, desde el punto de vista estadístico, en comparación del estudio del medicamento en pacientes diabéticos versus pacientes con tratamientos con otros medicamentos que también son diabéticos tipo 2, normalmente la incidencia comparativa de diversos tipos de cáncer no aumenta. O sea, es más alta que en el paciente sano, pero no aumenta una por sobre la otra. Entonces, ahí hay que revisar, lo más seguro que la información de seguridad nos va a ir dando más detalles en el futuro próximo. Lo más nuevo en diabetes, no sé si lo alcanzaron a ver, quizás lo vieron desde el punto de vista teórico, pero les informo que a partir de enero del año 2026 es un medicamento que ya está disponible en Chile, que es la tirzepatida, que se encuentra con su nombre de laboratorio, que si mal no recuerdo es Mounjaro, y que corresponde al primer agonista dual de receptores de incretinas. O sea, es un medicamento que permite generar un agonismo principalmente teniendo más afinidad por los receptores de GIP, pero que puede ejercer acciones también sobre la vía GLP-1. Su formulación estructural da lugar que también se genere una mayor asociación a los receptores y a la albúmina, lo que trae como consecuencia que sean medicamentos que se puedan administrar por periodos de tiempo mucho más prolongados. Es decir, tenemos esa ventaja de que vamos a tener que inyectarlo, siendo un medicamento subcutáneo, pero que podemos utilizar inyecciones semanales, lo que obviamente es una ventaja en lo que respecta a calidad de vida del paciente. ¿Por qué es bueno este agonismo dual? Pues como decíamos, la potenciación solo de la vía GLP-1, que es lo que se hace habitualmente con los incretin-miméticos o con los inhibidores de incretinas, o sea, perdón, con los potenciadores de incretinas, da lugar a que obviamente tenemos efectos que podemos ver en el lado derecho de la pantalla, que son la mejor, mayor saciedad, disminución del apetito, menor vaciamiento gástrico. Esto acarrea que no solamente tengamos beneficios pancreáticos vinculados a una disminución de la glicemia, sino que nos permite regular el apetito del paciente de forma positiva para que
tenga tantos deseos de comer, aumente la percepción de saciedad y por ende acarrea una baja de peso. Entonces, la revolución que generan los inhibidores, perdón, los agonistas de GLP-1 es sin precedentes por el hecho de que se convierten en los medicamentos con una de las tasas más altas de control de peso. O sea, teníamos mucho medicamento neutro, mucho paciente obeso, y en este caso nos encontramos con medicamentos que nos pueden acercar hacia una reducción del 15 al 20% del peso corporal. Pero, obviamente, la vía del GIP también tiene algo que decir al respecto, y esta potenciación dual nos lleva a otros efectos que no se veían por la vía GLP-1, como es la reducción de la resorción ósea, algo sumamente importante si lo pensamos en el paciente adulto mayor sobre todo, o en la mujer posmenopáusica, y también tenemos una mejora a nivel del metabolismo y la actividad de los adipocitos. Entonces, estos medicamentos representan una nueva revolución ya preestablecida por los análogos de GLP-1 y que implica un medicamento que, por lo menos en los estudios preliminares, logra una baja de peso aún mayor, que puede alcanzar en muchos casos a un 20 o un 30% del peso corporal. Entonces, comparativamente, estamos hablando de que los medicamentos en el paciente obeso pueden llegar a ser de elección en muchos casos, cuando evidentemente la obesidad se considera como un factor de riesgo importante desde el punto de vista cardiovascular y sanitario prácticamente en todo sentido. Así que la tirzepatida es un medicamento que vamos a ver cómo se comporta. Me pareció importante incorporarlo porque ya es un medicamento que estaba disponible en Chile. Es un medicamento que se aprobó en Estados Unidos, si mal no recuerdo, el año 2023. Recientemente recibió aprobación de la EMA hace un par de años atrás, o hace unos años atrás, y ahora ya está disponible en Chile. Por ende, vamos a ver qué pasa porque se está utilizando no solamente en el paciente diabético, sino que también muchas personas probablemente lo van a empezar a recurrir a él por el tema de la obesidad. Entonces, la tirzepatida es una estructura igual bien gigante, como habíamos dicho, es un análogo de una hormona, entonces uno espera que su constitución principal sea a base de aminoácidos, pero se utiliza esta estrategia que ya mencionamos en varias ocasiones y que es agregarle esta fracción lipofílica para facilitar una gran unión a proteínas y así generar una vida media muy prolongada por su asociación albúmina. Sus efectos adversos no son muy diferentes a los descritos para los otros incretin miméticos. Se establece la alerta asociada a la pancreatitis, se mantiene esta salvaguarda o esta precaución recomendada para los pacientes que puedan tener antecedentes de problemas tiroides. Y en general, la gran ventaja, como mencionamos, es que solamente basta una dosis semanal. Eso sí, se recomienda partir con una dosis moderada baja, normalmente de 2,5 miligramos. Cada un mes se va ajustando la dosis hasta poder llegar a la dosis de control, que generalmente la dosis de mantención oscila entre los 5 a los 15 miligramos semanales, que es la dosis máxima recomendada de momento. Entonces, para ello hay presentaciones que son de 2,5, de 5, de 7,5, de 10, de 12,5 y de 15 miligramos, como para poder hacer este proceso escalonado. Último grupo de medicamentos antes de hablar de la insulina. Tenemos los inhibidores del cotransportador sodio de glucosa tipo 2. Sabemos que si nosotros revisamos la actividad del nefrón, nos encontramos con que en los segmentos 1 y segmentos 2 del túbulo contorneado proximal nos encontramos con los transportadores o proteínas, como prefieren decirle, SGLT2, que es un transportador de glucosa, que se hace cargo de la reabsorción del 90% de la glucosa, y en la porción tercera nos encontramos, o en la porción terminal nos encontramos con un SGLT1, que se hace cargo de la reabsorción de cerca de un 10% de la glucosa. Esto lleva como consecuencia de que finalmente la excreción de glucosa a través de la orina es particularmente limitada. Entonces, de los casi 180 gramos en promedio de glucosa que se filtran al día,
casi todo se reabsorbe. Entonces, a veces la glucosuria puede ser un indicativo de una que otra patología, pero debemos considerar de que entonces no suele ser normal encontrar grandes cantidades de glucosa en la orina. ¿Por qué este mecanismo nos llama la atención? Porque resulta de que nosotros lo que podemos llegar a hacer entonces es bloquear este cotransportador. Ello implica de que entonces vamos a, por un lado, aumentar la excreción urinaria de glucosa y también en paralelo la excreción de sodio. Y vamos a ver por qué eso es importante. Entonces, la excreción de glucosa en la orina nos facilita generar una reducción de la glicemia porque la glucosa obviamente no vuelve al sistema, y medicamentos como la empaglifosina, la canaglifosina o la dapaglifosina nos permiten reducir la glicemia con bajo riesgo de hipoglicemia y con varios beneficios vasculares y renales de interés. El único problema, o el gran problema, porque no, probablemente no es el único, es que este tipo de medicamentos, al aumentar la cantidad de glucosa en el tracto urinario y el contacto de la glucosa con las porciones del sistema genitourinario, nos llevan a que puede existir un aumento en el riesgo de infecciones del tracto urinario, así como micosis genital, especialmente en las mujeres, que sabemos que suelen tener una incidencia mayor por las condiciones anatómicas del tracto urinario a estas infecciones. Entonces, el gran defecto de estos medicamentos es que como obviamente en el tracto urinario, a nivel eh, de las porciones inferiores del sistema genitourinario, uno se encuentra con múltiples bacterias, a veces hongos, muchos que en algunos casos pueden llegar a tener incluso funciones beneficiosas, pero el tema está en que obviamente si les damos glucosa pasa lo mismo que con la carbosa, que se empiezan a reproducir y eso puede generar focos infecciosos. Entonces, estos medicamentos, al igual que los incretin miméticos, ofrecen varias cosas en particular. Aquí lo simplificamos un poco, pero para tomar en cuenta, como decíamos, el inhibidor SGLT2 es un contraportador dual de sodio y de glucosa. Si lo inhibimos, va a salir más sodio y más glucosa a nivel de la, a nivel de la, eh, a nivel de la orina. Y entonces, por un lado, la glucosuria nos ayuda en el control glicémico, acelera la pérdida de peso en el paciente. Ya sabemos que todo lo que pasa después con la disrupción de la producción de insulina, cómo esto afecta el control del tejido adiposo y obviamente eso dificulta muchas veces la baja de peso del paciente. Entonces, aquí la glucosuria obviamente nos acarrea una disminución del peso corporal, quizás no tan marcada como los incretin miméticos, pero sí mucho más destacada que otros medicamentos que existían hasta el momento. Por otro lado, la natriuresis genera un factor en el cual disminuye la presión arterial, el volumen plasmático y la presión intraglomerular. Esto acarrea entonces que en conjunto ambos nos permitan generar una cardioprotección y una nefroprotección. Y además aún, los estudios más recientes con estos medicamentos han propuesto una serie de acciones directas que implicarían que estos medicamentos en otros tejidos, especialmente en el tejido renal, permitirían una reducción del estrés oxidativo, una reducción de la fibrosis, la inflamación local, la senescencia tubular y el daño glomerular, por ende nos permitirían conservar por más tiempo la función renal, tomando en cuenta que, como hemos dicho en otras clases, y como ustedes ya lo habrán visto quizás hasta el cansancio, que existen alteraciones en el flujo renal normalmente en el paciente diabético, y por ende, una de las principales razones por la que después muchos pacientes caen a diálisis, y la idea es que estos medicamentos han permitido sostener la función renal por periodos mucho más prolongados de tiempo. Entonces, si uno hace una comparativa en los estudios que se han hecho más a largo plazo, donde ven la caída de la función renal en el paciente diabético bajo tratamiento con otras medicaciones versus el tratamiento con inhibidores SGLT2, nos da como resultado de que nos encontramos con que el paciente conserva la función renal por mucho más tiempo y eso reduce la necesidad de diálisis o de intervenciones directas en favor de la
salud de las estructuras renales. Así que principales representantes, quizás la empaglifosina es uno de los medicamentos más utilizados en Chile. No es que los otros tengan alguna particularidad en especial. De hecho, con la canaglifosina podríamos decir que se prescribe menos porque tienen algunas preocupaciones de seguridad complementarias que no se han demostrado en otros medicamentos. Y por ende, como les decía, la empaglifosina suele ser el más prescrito en Chile porque ha demostrado un muy buen perfil de seguridad, efectos adversos bien conocidos y que normalmente residen en las infecciones urinarias. El mismo mecanismo de acción en algunos casos puede dar lugar a hipovolemia y quizás algo con lo que hay que tener ojo, especialmente en los pacientes que no tengan un muy buen control glicémico o que estén en tratamiento concomitante con varios fármacos a la vez, es que el hecho de que disminuye la reabsorción de glucosa hace que se genere un efecto de feedback donde se reduce la generación de la actividad de la insulina. Entonces también eso afecta al glucagón paralelamente y termina favoreciendo la formación de cuerpos cetónicos. Entonces el paciente puede tener una glicemia normal, pero una elevada producción de cuerpos cetónicos por un incremento en el metabolismo de lípidos. Entonces, la cetocidosis se observan signos de cetocidosis, como los que mencionamos en la clase anterior, sin que exista un compromiso en la glicemia, como suele pasar en la mayoría de los casos de cetocidosis diabética. Por último, el uso de insulina, ya les decía, es un poco controversial, pero podríamos establecer dos escenarios importantes en los que se suele utilizar. La mayoría de los casos utiliza una insulina basal. Si hay un deterioro importante de la producción de insulina endógena, se puede complementar con una insulina postprandial, preprandial, pero lo habitual es la utilización de una insulina de tipo basal. Acción prolongada, NPH, Detemir, Cargina. Probablemente con el tiempo vamos a empezar a ver los otros tipos de insulina más nuevitos. Y una razón complementaria que justifica las pautas de insulina temprana en algunos pacientes, como decía, cuando se observa una disminución en la capacidad de producción de insulina parcial, pero sin que esto signifique una diabetes tipo 1. Cuando no se pueden utilizar los o sea, las sulfonilureas o los secretagos en general, puede ser una opción, pero normalmente la mayoría de las guías clínicas lo que establece hoy como recomendación general es la utilización de este tipo de insulinas cuando tenemos un paciente que está debutando con la enfermedad y que presenta un mal control sintomático y glicémico. O sea, la mayoría pone como requisito niveles de glicemia de 250 a 300 por sobre eso, y que aparte tenga signos claros de la enfermedad, como es el caso de la poliuria o la polidipsia. Eh, Otras aplicaciones, como les decía, a veces son más contextuales y no suele ser tan común. Pero lo habitual, por lo menos en Chile, siempre se tiende a recomendar la insulina NPH. Cuando no hay buena aceptación por parte de ella, se tiende a utilizar la insulina, algunas de las otras insulinas de acción más prolongada. Como les comentaba, lo que quería agregar en esta clase era un cuadro comparativo, donde podemos establecer un análisis general de los diferentes tipos de medicamentos que tenemos disponibles. Por temas de espacio, sacrifiqué a los inhibidores de alfa-glucosidasas, porque la verdad, como decíamos, su uso es un poquito restringido. Bueno, en la misma diapositiva están informados los efectos adversos, la capacidad para reducir hemoglobina glicosilada, que es un poquito intermedia y baja, pero tomando en cuenta cómo se han ido incrementando el uso de varios de estos medicamentos, como los incretimiméticos, como los inhibidores SGLT2, es importante destacar las aplicaciones de estos. No sé por qué coloqué al revés. Este era SGLT2 y le coloqué SGLT2. Un problema serio con las siglas en inglés, parece. Bueno,
Entonces, si nosotros comparamos, aquí muchas veces justificamos el uso de un medicamento por sobre otro. Algunos de los aspectos más importantes en la toma de decisiones tienen que ver con el efecto en el peso corporal. Nos damos cuenta de que hay varios medicamentos que pueden producir un aumento significativo del peso corporal, mientras que la metformina, los inhibidores de DLP4 suelen tener un efecto más bien neutro, mientras que los inhibidores SGLT2 y los agonistas del receptor GLP1, así como los agonistas duales más modernos, tienden a producir una disminución mucho más notoria. Por eso la diferencia entre el más y el más más. En cuanto a las RAM, bueno, ya hablamos, aquí están más o menos categorizadas en función de qué sistema, no es que me tengan que colocar ahí RAM gastrointestinal, porque la idea es que yo sepa qué tipo de RAM. Como dijimos, la metformina, los trastornos diarreicos, el dolor abdominal, suele ser algo habitual. Eh, en insuficiencia renal, algunos medicamentos necesitan ajuste o se deben restringir, la mayoría cuando tenemos flujo glomerular eh, muy reducido, se trata de no utilizar porque pueden empeorar el daño. Como dijimos, normalmente en paciente con una insuficiencia renal leve o incluso medio moderada, lo más habitual hoy en día es utilizar inhibidores SGLT2 porque permiten la conservación por más tiempo de la función renal, pero es importante tomando en cuenta que una comorbilidad habitual del paciente, sobre todo de larga data, es la disfunción renal. Mientras que otro aspecto importante es obviamente el efecto cardiovascular, donde se ha observado que especialmente las fibonamidas y los agonistas SGLT2 y los incretin-miméticos presentarían efectos positivos en pacientes que pueden tener ciertas preexistencias como insuficiencia renal, que pueden tener factores complementarios de riesgo cardiovascular, porque han demostrado en estudios bien controlados que disminuyen los efectos o los accidentes vasculares de mayor gravedad en el paso del tiempo. En cuanto a valor, en que estamos hablando de tratamientos que pueden oscilar a lo máximo entre 10, 20 mil pesos. Cuando hablamos de muy bajo, pensamos en que tenemos disponibilidad de genéricos a muy bajo costo. Y ya los valores más altos muchas veces implican, dependiendo del tipo de tratamiento, valores que pueden oscilar sobre los 30 mil pesos, sobre los 40 mil pesos, y que depende también mucho del tipo de medicamento, la marca que tengan estos, las presentaciones, que a veces pueden ser liberación prolongada, variación de excipientes, y que, por ejemplo, la insulina sabemos que es distinto, o sea, ninguna es particularmente barata, pero la insulina NPH y la insulina cristalina regular es, es más económica. Brevemente de lo que es la diabetes gestacional. En cuanto a la dieta, es importante que vamos a tener dos grandes tipos de pacientes. Un paciente diabético normopeso y el diabético sobrepeso. Peso, mi objetivo principal va a ser ahorrar insulina, porque generalmente estos pacientes suelen debutar con un déficit usando más los agentes secretagogos. Aquí vigilamos los aportes calóricos, el aporte de grasas, el aporte de azúcares de alto índice glucémico. Tenemos que, como decíamos, tratar de pasar a mejorar los hábitos alimenticios, más allá de que podamos considerar que es un paciente normopeso, porque sobre todo si usamos secretagogos, también tenemos ese riesgo de aumento del peso corporal. En el sobrepeso, lo ideal es mantener la glicemia normal, porque eso reduce la expectativa de accidentes vasculares, micro y macrovasculares, restringiendo también grasas y azúcares de alto índice glucémico, tratar de aportar glúcidos complejos, es decir, harta fibra, y tratar de restablecer hábitos de vida saludable, porque en la mayoría de estos casos los pacientes vienen con algún tipo de preexistencia, algo que, digámoslo así, en cuanto a sus hábitos no están mal y tienen espacio para corregir. Y estos afortunadamente son pacientes de que si los pillamos, por ejemplo, prediabéticos,
podríamos esperar que el tratamiento pudiese ser a corto plazo y no tener que tenerlos crónicamente amarrados al medicamento. Por último, les quería comentar algo sobre la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es otra condición que ha ido aumentando con el paso del tiempo. eh, Está hoy en día oscilando entre el 7 al 9% de los embarazos. No vi la última actualización en Chile, no sé si se ha generado algún cambio en los últimos meses, pero se representa como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que inicia en cualquier etapa de la gestación. O sea, no estamos hablando, imagino que ya lo definieron, como un paciente que tiene diabetes y se embaraza, sino que es un paciente que aparece con algún grado de intolerancia expresado en glicemias, en mediciones de glicemia aisladas o en mediciones de glicemia en ayunas, y que nos da cuenta de que este paciente tiene algún tipo de problema y que obedece a veces a las mismas conductas que suele tener la gente. Mucha gente cree que el hecho de que la embarazada consuma mucha comida es buena para el bebé y que el peso ganado en el embarazo se va a ir todo cuando nazca el bebé. Y lamentablemente muchas personas después del embarazo quedan con este tipo de problemas, obesidad sostenida, trastornos del metabolismo, y obviamente implica un factor de riesgo vascular, y un factor de riesgo importante para la calidad de vida del paciente. Así que no solamente afecta al paciente, a la embarazada, sino que también puede afectar el feto. Entonces, lo que tenemos que hacer es vigilar con mucho cuidado los niveles de glicemia, porque ni la hipoglicemia ni la hiperglicemia son buenas para el feto y para el estado general de la paciente. Entonces, la primera indicación siempre es no farmacológica. Dieta, ejercicio leve moderado, dependiendo de lo que permita el embarazo. Obviamente, embarazo de alto riesgo es mucho más complicado, y monitorear glucosa capilar. Si se logra el objetivo, no es necesario, el objetivo de control, no es necesario iniciar la farmacoterapia, pero si tuviésemos algún tipo de fracaso, lo que normalmente se hace es incorporar insulina. Insulina, en el cual habitualmente se realiza una combinación de insulina basal con insulina preprandial para mantener el objetivo, porque como decíamos, la hiperglicemia acarrea posibles malformaciones congénitas, macrosomía, dificultades respiratorias de recién nacido y problemas que arrastra la madre mucho después del embarazo incluso. Entonces, nuestro objetivo va a ser mantener un peso corporal, mantener un control glucémico, evitar la hiperglicemia postprandial y tratar de entonces evitar los episodios de hipoglicemia. Complementario a eso, hay algunos otros tipos de diabetes. Les dejé unas láminas ahí sobre la diabetes tipo MODI, una diabetes rara, pero para ver otros tipos de problemas que se asocia normalmente se soluciona o se trata bastante bien con secretagogos, pero eso sería lo que queríamos ver hoy día, porque así también cumplimos con este compromiso de dejarlos partir un ratito antes, cosa de que no tengan tantos problemas para llegar a su clase presencial. No sé si hay alguna consulta, veo que hay algunos ya que se han ido largando, o no les interesará, o vivirán más lejos, no, voy a tratar de pensar de la buena manera, pero espero que el tema les haya ido quedando más claro. No sé si tienen alguna consulta sobre alguno de los medicamentos, alguna, algún tema que necesiten tratar. Si no, nos veríamos ya en la clase de casos integradores, que se va a enfocar en el tratamiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2, particularmente tipo 2, para ahí trabajar con lo que siempre hacemos con el tema del proceso de toma de decisiones. Así que mantendríamos los mismos grupos. Yo no sé si hay alguien que se integró al curso. Si es así, por favor me avisa directamente o a través de la delegada para asignarle un grupo de trabajo práctico. Entonces, ¿dudas, consultas o nos despedimos, chiquillos? No tengo ninguna duda, profe. Bueno, espero que les haya quedado claro, espero que hayan aprendido algún par de cosas nuevas, y si no tienen ninguna duda, los dejo ir sin ningún problema, agradeciendo que se hayan quedado hasta el final de la actividad, y nos estaríamos viendo ahí por grupos el próximo jueves.
Cualquier consulta, como siempre, Classroom o a través del correo electrónico del curso. Que tengan un muy buen fin de semana y que les vaya bien en el resto de sus actividades semanales, chiquillos. Chao, Cuídense. profe, gracias. Chao, profe, cuídense.